Bueno, una de las responsabilidades de todo Estado, si no es que su principal función, es garantizar la seguridad de las personas que habitan dentro de su territorio. Como parte de esta responsabilidad surge el concepto de seguridad nacional para designar la capacidad que tiene un Estado de controlar condiciones domésticas, internas e internacionales que influyen en el bienestar de sus ciudadanos, así como su autonomía para actuar a favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos. Si bien los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados extranjeros en un contexto de guerra clásica, en la actualidad las amenazas de seguridad nacional son mucho más difusas e incluyen el terrorismo, el crimen organizado transnacional, desastres naturales y fenómenos sociales de escala global como las migraciones masivas. Muchas de estas amenazas son particularmente relevantes para México. Hoy nos obligan como sociedad a repensar el concepto de seguridad nacional. Es necesario que en función de estos nuevos retos analicemos y debatamos qué tipo de instituciones y estrategias requiere para hacerles frente y si es posible llegar a un consenso básico en este tema que permita el desarrollo de una política de largo aliento en esta área que trasciende fronteras ideológicas y se extienda más allá de cualquier administración. En su artículo de hoy en Milenio, Héctor Aguilar Camín propone que las distintas fuerzas políticas se sienten a hablar no sobre los desacuerdos, sino sobre los acuerdos que tienen en esta materia, para que todos sepamos cuál es nuestro piso, él lo llama nuestro piso de hierro en materia de seguridad, eso que no está sujeto a juego ni a cambio, mucho menos al triquitraque de la pirotecnia electoral, así lo dice Héctor Aguilar Camín el día de hoy. A ver, Héctor. Bueno, es que parte de una idea muy básica que yo le he escuchado a Felipe González decir varias veces de un modo muy convincente. Él dice, en materia, digamos, de la conducción de un país, con lo de comer no se juega. Es decir, con las cosas realmente fundamentales en donde está anclada la estabilidad y los acuerdos fundamentales de un país, con eso no se juega, porque si juegas con eso, sometes a las sociedades a muchas incertidumbres y a muchos riesgos en cosas fundamentales. Por ejemplo, la estabilidad económica. Con eso no se puede jugar. Porque si juegas con eso, haciendo una política de gasto irresponsable, yéndote a déficits que no son financiables, etcétera, vas a acabar dañando severísimamente la vida de los ciudadanos y los vas a meter en una espiral de incertidumbre que tardas a veces generaciones en recuperar. Nosotros tenemos una experiencia muy seria de eso. Los países europeos ahora están en el umbral de empezar a pagar grandes irresponsabilidades de ese tipo. Bueno, pues si eso es con la moneda, imagínate lo que será con el tema de la seguridad de los ciudadanos, la seguridad física, la seguridad jurídica, la seguridad patrimonial de los ciudadanos. Bueno, estamos teniendo una muestra pequeñita en México de lo que puede ser un estado de violencia sin control por parte de las estructuras de la seguridad. Entonces, hay un gran desacuerdo con la estrategia seguida en esta materia por el presidente Calderón. Hay un gran desacuerdo. Lo que no hay es un gran acuerdo sobre en qué está equivocada esta estrategia y qué es lo que hay que cambiar puntualmente de ella. Muchos hemos propuesto cosas que nos siguen pareciendo viables, interesantes. Son básicamente propuestas intelectuales y académicas. No hemos visto a las fuerzas políticas sentarse y decir, nosotros queremos esto. No hemos visto a la CONAGO manifestarse, que es un actor fundamental, porque buena parte del problema es la seguridad regional, digamos, la seguridad pública de los estados. No hemos visto a los partidos políticos, al Congreso, a las fuerzas en el Congreso, sentar y decirse, no estamos de acuerdo con lo que plantea Calderón, en lo que sí estamos de acuerdo es en esto y esto y esto. Porque si el tema de la seguridad nacional se vuelve parte del triquitraque electoral y no hay un piso firme desde el cual estar seguros de lo que estamos haciendo y pensando para el futuro en esa materia, sí podemos hacerle mucho daño a la vida democrática, a la convivencia pacífica del país, porque podemos tener un desacuerdo en algo que nos afecta directamente en la vida cotidiana, no solo en nuestras fortunas o en nuestros recursos, sino en nuestra seguridad física incluso.
¿Cómo te suena eso? No sé, Leo, te voy a decir por qué. Porque dos cosas que dice Héctor son muy ciertas. Bueno, una en el artículo y una aquí. La crítica o el desacuerdo ha sido principalmente intelectual y en el artículo dices de la opinión pública. ¿Sí? En realidad las fuerzas políticas no están tan en desacuerdo, o si lo están, no lo manifiestan. O sea, son tontos. Bueno, eso. No tocan el tema, ni los candidatos o nuestros amigos del bloque anterior, o ni los líderes de los dos partidos grandes en el Congreso, ni los gobernadores. Todos o dicen que están de acuerdo con Calderón, o dicen que no dicen que esta boca es mía, no se meten al tema. Entonces, no estoy tan seguro que haya un desacuerdo en el piso entre las fuerzas políticas. Pero déjame hay hacerte, con nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es porque hay un acuerdo en ese piso de hierro que dice Héctor Aguilar Camín, o es porque no se quieren meter en ese tema que es radioactivo? Porque no se, es radioactivo. Es diferente. Es el tercer riel famoso del metro. Sí. Lo tocas y te quemas. Por eso. No se quieren meter. Yo no creo que estén de acuerdo. Ahora, creo también que ellos piensan que cualquier alternativa que propongan va a ser costosa porque Calderón va a tener muchos elementos para rebatirlos, de un tipo o de otro. Legalización no, porque la gente no quiere, porque los americanos no quieren, porque quién sabe qué. No atacar a los cárteles simplemente a combatir los delitos común y corrientes, eso no, porque los carteles son los que con los secuestradores, etcétera, etcétera. Es decir, no quieren comprar el pleito con Calderón, no porque piensen que Calderón en esto va ganando la discusión de la opinión pública, porque la va perdiendo por lo menos hasta la semana pasada. Sí. Pero no quieren entrarle al asunto. Entonces, no hay un acuerdo explícito, pero no hay un desacuerdo tampoco explícito. Una especie de acuerdo tácito por malas razones. Javier. Yo sin duda creo que tiene que haber acuerdos básicos entre fuerzas políticas, pero creo que la mayoría de esos acuerdos son sobre reglas, más que sobre temas sustantivos, incluido el económico. Por ejemplo, deuda. Pues claro que nadie quiere una deuda que va a llevar a la catástrofe, pero el problema es que eso lo sabes a posteriori. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas de estas políticas, yo creo que me parecen que se pueden llegar a acuerdos a partir de un diálogo, a partir de una discusión, que es lo que propones, pero la idea de dejar a priori temas fuera del debate político, sea el tema que sea, a mí me pone un poco nervioso. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo que se diera un debate, que en ese debate surgieran acuerdos y que esos acuerdos nos dieran un cierto piso. ¿Pero de qué estamos hablando? A ver, porque creo que mucha gente que nos está viendo está diciendo, bueno, ¿qué son esos acuerdos? A ver, un ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre? El tamaño del déficit. El tamaño del déficit. No, pero en materia de seguridad. En materia de seguridad. En materia de seguridad. Yo creo que aquí el ejército, si yo entiendo bien, tiene una preocupación absolutamente genuina que las fuerzas políticas deberían resolver de una o de otra forma y mostrar ahí, en esa solución, en qué sí están de acuerdo. Y es el tema de la ley de seguridad que está en el Congreso. Si entiendo bien, lo que el ejército dice es que, y está muy incómodo, es que no hay una ley que ampare realmente las actividades que le han sido ordenadas al ejército de actuar, como decimos, como policía. Entonces lo que ellos dicen es que está legislado el tema de la seguridad nacional, que es, digamos, la tarea propia del ejército, que incluye desastres naturales y una serie de cosas. DN3. Está legislado el tema de la seguridad pública. Pero, dice, el tema, lo que ellos dicen, si entiendo bien, es que el tema de la seguridad pública se ha hecho tan grande que ya no es un tema solo de seguridad pública, ni llega a ser un tema de seguridad nacional. Está en un terreno intermedio que ellos califican como seguridad interior. Cuando el nivel de inseguridad pública de un Estado pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones fundamentales de la República, por ejemplo, interrumpe las escuelas, impide el correo, impide el transporte seguro, impide que puedan entrar los miembros del IFE a poner las casillas para las elecciones, o sea, Tamaulipas. ¿No? Tamaulipas. En ese momento tienes algo más que un problema de seguridad pública. Tienes un problema, dicen ellos, de seguridad interior. Bueno, sería interesante que las fuerzas políticas definieran si creen que esto es así o no, o encuentren una solución para
resolver el problema que tienes de si debes o no debes mandar al ejército y bajo qué circunstancias, a resolver un problema de inseguridad que rebasa con mucho la capacidad de las fuerzas políticas regionales. Pero es que yo creo que la analogía que dice Héctor y que plantea Javier con la política económica es útil, pero más allá del momento. ¿Qué pasó con la política económica, digamos, a partir sobre todo de 82 y principalmente cuando llega Salinas? El PRI, o sea, Salinas, y de la Madrid un poco antes, de hecho cambian de esquema tradicional de política económica, se mueven hacia el centro, neoliberalismo, consenso de Washington, como le queramos llamar. Para el PAN no era especialmente difícil sumarse a eso porque en la medida en que tenía un proyecto económico que era discutible, era muy parecido. Y la izquierda hasta el 87 pues no existía, entonces no venía al caso. A partir del 89 y la elección de Salinas, entonces tienes dos grandes fuerzas que están de acuerdo con la política económica, el PRI y el PAN, el empresariado, las clases medias, etcétera. No está de acuerdo la izquierda, pero es no marginal, pero pequeña, y algunos intelectuales y algunos sindicalistas, y hasta ahí. Entonces, el piso se dio a partir de un cambio de posiciones de los poderes fácticos y de los partidos. Ese cambio no se ha dado en esto que tú dices, Héctor, porque no hay el acuerdo ni de la izquierda ni del PRI de usar al ejército. El PRI le tiene pavor al ejército y por eso no se mete con él. Pero no es que el PRI no ha cambiado su postura. Y la izquierda, pues Cuauhtémoc le tiene un gran respeto al ejército por sus razones personales y su historia y todo, pero el PRD, pues tampoco está de acuerdo con esta política. Yo estoy de acuerdo. El acuerdo es previo. Mi pregunta es, y no se ha dado. ¿En qué están de acuerdo? En materia de esta política de seguridad. No están. Porque vaya que necesitas una política de seguridad pública, ¿no? No están. Javier, tú como... Sí. Bueno, yo creo que este acuerdo tiene que ser el resultado de la política y no algo que ocurre al margen de la política. Eso sería mi única preocupación, porque si no, no aguanta, punto. Y a veces siento que el ejército tiene un discurso que parecería que esto estuviera fuera de la política. Y no, creo que no puede ser de otra manera, ¿no? Y surge la pregunta, ¿puede ser que no se dé un acuerdo? Sí, que no. ¿No? Que simplemente no se dio un acuerdo. Ahora, sí creo... Bueno, mi punto de vista es que si no tenemos un acuerdo sobre eso, estamos jugando con lo de comer. Sí. Para decirlo en las palabras. Digo, hay por ejemplo, en otros países sí hay ciertos consensos básicos, ¿no? Ahorita el que me viene a la mente más rápido, en Estados Unidos hay un consenso, incluso creo que está en la Constitución, de no utilizar al ejército para este tipo de labores. Bueno, ¿está? Creo que está prohibido, ¿no? En la Constitución que el ejército entre en labores de seguridad. Está la Guardia Nacional, están las policías locales, etcétera, pero el ejército no puede entrar. Mira, Leo, es que cualquier acuerdo es bueno. Yo no estoy pidiendo un acuerdo con lo que hace el presidente Calderón. Sí. No, cualquiera, pero que sea un acuerdo de verdad con una cosa que está entrando al molino de la discusión trivial, electorera, y que probablemente va a ser la piedra de toque de la campaña. Sí. Y yo no estoy tan seguro, fíjate, no sé, porque le tienen miedo. Si no fuese así, pero la sociedad va a presionar mucho. Yo creo que la sociedad, las encuestas, van a hacer, a ver, oiga, ¿y usted qué propone? La comentocracia, ¿y usted qué propone? Yo diría que los partidos también, una cosa que va a ser muy son bien sacones los partidos, pero una cosa bien criticable de este gobierno fue su estrategia en contra del crimen organizado. ¿Tú crees que ni el PRI ni el PRD van a criticar la estrategia? Bueno, cada vez que va Peña Nieto a Estados Unidos dice, les prometo, señores americanos, voy a hacer lo mismo, no se preocupen, lo dice Peña, lo ha dicho 20 veces, y López Obrador no habla del tema, pero yo creo dos o tres lugares comunes de que hay que combatir la pobreza. O sea, es como estar en la campaña del 88 y no haber hablado de economía. No, yo creo que se va a hablar mucho de violencia y se va a hablar mucho de seguridad, ¿o no? Esa es mi previsión, sí. Y eso es lo que me preocupa. Que empecemos a resolver en unos debates, en fin, para el momento electoral, un asunto que debía tener una definición mucho más seria. Si el acuerdo es, sacamos al ejército, ¿no? Haz de cuenta como si estuviera en Afganistán, muy bien, lo sacamos. Plazos y compromisos. Sí.
como compromisos con el déficit que hay, cada medio punto más cuesta un escándalo en la Cámara, ¿no? Está bien, bueno, está muy bien. Qué bueno igual, que así ¿no? sea. Lo sacamos, vamos a sacarlo, muy bien, plazos y compromisos. Y si no, ¿cuál debe de ser el papel? Si no, es ¿cuál? lo que tú estás lo diciendo. Dejamos, bueno, ¿bajo qué protección jurídica? Porque en este momento es alegable que todo lo que el Ejército ha hecho en materia de seguridad pública es ilegal. Pequeño problema, porque estás poniendo en un riesgo institucional severo, que me parece que va a tener costos muy altos para el Ejército, y ya los está teniendo, a una institución que tenías muy tranquila y que es fundamental tener tranquila en el contexto político. Y yo no sé si parte de esos consensos, Javier, digo, en los lugares donde yo he vivido, fuera de México, hay una idea de que hay que cuidar al Ejército. ¿No? Digo, yo afortunadamente no he vivido en dictador. No, bueno, a ver. No, una sociedad no tiene que cuidar a su ejército. No sé qué te refieres con cuidar a su ejército. Que tiene que tener una sociedad democrática, que tiene que ser bajo ciertas reglas, que hay un mando, en fin. Muchas veces no se critica de más o de menos al ejército, en fin. Yo al contrario, yo creo que aquí, en todo caso, en muchos de esos sentidos, lo hemos cuidado tal vez de más o tal vez de la manera equivocada. Entonces, tal vez en todo caso es el problema, ¿no? Hemos cuidado al ejército de más o de la manera equivocada. Lo hemos invisibilizado. Exacto. Yo te doy un ejemplo, Leo, lo que dice Héctor, lo que puede suceder, lo que le sucedió a los americanos después de la guerra de Vietnam. La única solución que encontraron, y que fue una solución muy equivocada, fue terminar con el servicio militar obligatorio, con la conscripción, y crear un ejército estrictamente voluntario. Hoy, 30 años después, están padeciendo los estragos de esa decisión. Uno, de que es un ejército totalmente separado de la sociedad. Por un lado están los locos que van y matan gente, y por el otro está la sociedad americana que no le importa. Y dos, no les alcanzan los voluntarios, porque hay que pagarles, y no alcanzan para tener las famosas 2 guerras al mismo tiempo. Entonces Bush tiene mucha gente en Irak y nadie en Afganistán, Obama mucha gente en Afganistán y nadie en Irak, pero ninguno puede tener a mucha gente aquí y allá también. Ese error del 72 de Nixon, que de oportunismo puro de Nixon para sacar a los estudiantes de la calle, eso lo están pagando. Pero es que muchísimo. La conscripción sí te cambia los términos de debate de una sociedad con a eso voy. Imagínense cuál sería esta discusión, Héctor, si de verdad hubiera conscripción obligatoria, Javier es joven. De que nuestros hijos estuvieran ahorita en Tamaulipas. Ese es otro asunto. La respuesta mía es no. Punto. No, ahí está. Ahora sí que con una chingada. El otro tema, que quede bien claro, que andamos también un poco a tientas en este tema de seguridad nacional, es porque no lo discutimos con claridad y porque no hay una política verdaderamente, digamos, ese piso que nadie desafía, es de qué tamaño necesitamos nuestra fuerza pública. Nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales. Yo tengo la impresión de que tenemos un ejército muy pequeño para el tamaño de territorio. Imagínate la Armada de México con esas costas, contra su capacidad, digamos, de cobertura de esas costas. Yo tengo la impresión de que tenemos un ejército muy pequeño y tenemos unas fuerzas policíacas federales también muy pequeñas. A la hora de la hora. Las que sirven, minúsculas. Son muy pequeñas. Y tenemos una enorme cantidad de fuerzas, digamos, policíacas regionales, etcétera, estatales y municipales. Pero esa es otra parte muy importante del debate. ¿De qué tamaño deben ser el ejército, la marina y la policía? ¿Y les vamos a pagar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto les vamos a pagar? ¿O va a ser conscripción? Es que eso sí. Qué buen tema. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de qué nos dejó el diálogo entre el presidente Calderón y pues este movimiento de víctimas desaparecidos encabezado este movimiento por Javier Sicilia en el castillo de Chapultepec la semana pasada. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.